¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Soy Angelina Figueroa y vivo en la Ciudad de México y doy gracias a Dios por estos devocionales que me han compartido. De esa manera, mi Padre Dios me ha bendecido de muchas formas, ya que tuve la pérdida de mi esposo, que fue mucho dolor para mí, y la palabra me ha ayudado a salir adelante. También estuve depresiva y enferma, y realmente Él es mi auxilio en estos momentos. En todo momento doy muchas gracias a Dios por estos devocionales que me han estado compartiendo. Dios les bendiga. Yo sigo estudiando la Santa Palabra de Dios. Estoy yendo a mi congregación. Ya no puedo estar lejos. No puedo faltar a un sermón los domingos, a un estudio que tenemos en la mañana de 8 a 9. No puedo faltar porque siento que me falta algo. Y todo es gracias a Dios, y que Dios los bendiga a todos. Soy Tere Ballesteros, vivo en Los Mochis y formo parte de la Congregación de Vida Nueva. Para mí los devocionales han sido un medio de gracia por el cual soy alimentada cada día con su palabra. En las parábolas, el ver tanto detalle, el ver cómo Dios habla a cada uno conforme a su necesidad y al propósito de Dios. Agradezco a Gerson por siempre mostrarnos los detalles, por siempre desglosarnos su palabra y por siempre enfocarnos en Cristo. Seguimos orando para que estos devocionales sigan llegando cada vez a más personas y que más vidas puedan ser transformadas por su palabra. Bendiciones. Muy buenos días, gracias sean dadas a Dios por un nuevo amanecer y por la oportunidad que tenemos de reunirnos alrededor de la palabra. Gracias a Dios por estos maravillosos testimonios de lo que Dios hace y seguirá haciendo, porque no se trata de ti ni de mí. Todo esto es a pesar de nosotros, porque es su palabra. Y de eso estamos hablando, de que la palabra del Señor es perfecta. Estamos realmente interesados y convencidos de que la palabra de Dios debe ser dada a conocer, debe ser proclamada, debe ser anunciada, tal y como Pablo dice en Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahora quisiera detenerme en el verso 8, porque este es uno de esos pasajes tan tergiversado en nuestros días. Uno de esos pasajes donde claramente vemos la manipulación de hombres perversos que han hecho con él lo que han querido
Sin embargo, la palabra de Dios no es así. Escucha lo que el verso 8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. No es cualquier palabra, no es la palabra que se te antoja, no es la palabra que tú quieres acomodar en tu vida, no es la palabra que te es favorable, no es la palabra de éxito o de bendición que necesitas tener, no es una ley de atracción, es la palabra que predicamos. ¿Cuál es la palabra que se predica en la Biblia? Es la palabra de Dios y no la de los hombres. Como hemos mencionado el día de ayer a través de estas 4 expresiones alrededor del ministerio de Jesús: querixo, eugelizo, martineo, didasco, que significa simplemente proclamar, dar testimonio, proclamar las buenas nuevas o las buenas noticias, enseñar. Esta es la palabra que verdaderamente tiene el poder de hacer lo que Pablo está diciendo que va a hacer. Este es uno de los pasajes favoritos del movimiento de fe y de prosperidad para tratar de lograr y de tener todo lo que el ser humano quiera tener. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo en el contexto, porque en el contexto finalmente le está diciendo, verso 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Así que la palabra de fe que se nos ha predicado es la palabra que nos lleva a la salvación, la palabra que puede tener esos efectos. Así que para esa expresión en el pueblo cristiano, en el mundo cristiano, conocemos una palabra y es la palabra predicación. Observa cómo esta palabra predicación también ha sido tergiversada. Hoy en día, en muchos lugares ya no se presenta a los hombres que comunican este mensaje como predicadores. Se presentan como oradores, como charlistas, como consejeros, como coach. Bueno, esta es una manera tan ridícula de tratar de contextualizar lo que la propia Biblia dice que debe de ser al mundo en el que servimos o vivimos. Ahora, ¿cuál es la batalla cósmica desde el mismo libro de Génesis? Bueno, capítulo 1, Dios habló. ¿Lo recuerdas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 3, la serpiente habló. ¿Recuerdas la primer palabra de la serpiente? Una pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Y esta es la batalla cósmica, entonces, la palabra de Dios, la palabra de los hombres. Esta es la batalla en la que nosotros nos encontramos inmersos el día de hoy. Pero la palabra que usamos para compartir la palabra de Dios es predicación. ¿Qué es la predicación? La predicación es la exposición de la voluntad de Dios. La predicación es la revelación del plan redentor de Dios. Esto es lo que tú necesitas. Esa es la razón por la que una y otra vez digo, busca un lugar donde la exposición de la voluntad de Dios es presentada a tu vida. Busca un lugar donde la revelación del plan redentor de Dios es mostrado a tu vida. Huye de aquellos lugares donde la palabra de Dios no es exaltada domingo a domingo, donde la palabra de Dios no es elevada, no está en el centro de la adoración de nuestros servicios. Observa cómo es que cuando Pablo en Hechos 20 se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, en Mileto los llama, los convoca y les dice que ha estado con ellos y que ha servido con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre él. Y el verso 20:20 me impresiona. Esta es la visión 20:20 de Pablo. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo,
a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Nuevamente, verso 27, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Así que detrás de la palabra que Pablo está comunicando está el carácter de Dios. Él está revelando al Salvador. Él está diciendo que en la creación la sabiduría y el poder de Dios fueron realmente desplegados. Así que nosotros necesitamos verdaderamente este entendimiento de lo que la predicación es en nuestros días. Y así como te digo que huyas si el lugar donde te congregas no exalta la palabra de Dios, también quisiera traer balance a esto. Sé que esto es un proceso, pero también quisiera traer balance a esto y decir, hermanos, si estás en una congregación donde la palabra de Dios está siendo proclamada, da gracias a Dios por el ministerio local de tu iglesia. Mira lo que dice Efesios 3:10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Este es un pasaje maravilloso. La iglesia es el salón de clases para los principados y para las potestades. Estos son demonios caídos, ángeles que no son omniscientes y que aprenden a través de nosotros y de ver la palabra de Dios en acción. ¡Guau! La palabra de Dios realmente es poderosa. Como D.A. Carson ha dicho, predicar es volver a revelar la palabra de Dios. Y lo hacemos mayormente cuando explicamos el texto. La predicación bíblica realmente se divide en 3 pasos. Lee el texto, explica el texto, aplica el texto. Esto coincide muy bien con lo que Nehemías 8:8 nos dice. Cuando los judíos regresaron del cautiverio, en su mayoría hablarían arameo, pero el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Por lo tanto, necesitaban explicar la palabra única de Dios, y nosotros requerimos esa situación también. Termino con las palabras de Pablo a Corintios, 2 de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Así que nuestro rol es permitir que Dios ruegue a los hombres, reconcíliense con Dios. La palabra debe apasionarnos y debe encender en nosotros una chispa para comunicar la urgencia de reconciliarnos con Dios. Así que si tú no eres salvo esta mañana, una vez más yo estoy aquí para decirte, reconcíliate con Dios. Padre, gracias esta mañana por tu amor y por tu gracia. Gracias porque puedo seguir proclamando y predicando tu palabra a nuestros oyentes en esta mañana, en este día. Padre, si alguien necesita en verdad reconciliarse contigo, yo pido que pueda venir, que pueda proceder y que pueda dar pasos claros por tu gracia y por medio de la fe para la reconciliación. En el nombre de Jesucristo oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean, o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.